5, 4, 3. Oye, ¿tú has sentido que en algún momento alguien te ha hecho algo demasiado fuerte, que sientes que te ha atacado, ya sea un familiar, un amigo, un compañero de trabajo, una pareja, expareja, y de pronto sientes tanto odio, tanto rencor y que quieres vengarte y quieres regresársela a toda costa? Pues en este video te voy a mostrar 6 pasos para lograr perdonar a esas personas que nos hicieron daño en algún momento de nuestra vida, y lo cual nos va a hacer sentirnos más libres y liberarnos de esta carga emocional que traemos dentro. Mi nombre es Dan JMZ y como ya vieron en el título del video, este video trata del perdón, entonces pues vamos a iniciar con este video. Ahora, empecemos con qué es el perdón. El perdón no es olvidar, el perdón es aceptar lo que el otro nos hizo y poder recordar esos momentos que vivimos difíciles por un agravio que alguien nos hizo, alguien nos atacó de alguna manera, física, verbal, emocionalmente. Entonces es poderlo recordar y poder renunciar a querernos vengar y a querernos regresar esa maldad que alguien nos hizo en algún momento de nuestra vida. Eso es el perdón. Ahora, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo perdonar a alguien que nos hizo daño? Porque no es como una palabra mágica que salga de nuestra boca y decimos, ¿sabes qué? Pues yo te perdono, y entonces ya se borra automáticamente ese dolor, ese sufrimiento que nos han hecho. El dolor y el sufrimiento pues lleva tiempo el superarlo y olvidarlo. Entonces es por eso que es tan difícil perdonar, y si no lo trabajamos pues quizá es más fácil renunciar al no te perdono y al seguir alimentando ese rencor y ese odio que está dentro de nosotros, al decir, ¿sabes qué? Pues sí, te voy a perdonar y lo voy a ir a trabajar conforme pase el tiempo, y entonces poderlo recordar y sanar y que ya no nos duela. Entonces no es tan sencillo. Ahora, ¿qué es lo que de repente nos limita a perdonar sinceramente a alguien? Muchas veces son nuestras creencias. De repente creemos que el perdonar a alguien es como rendirse o estar o someterte a esa persona que te hizo algún daño, y no necesariamente, y muchas de esas ideas vienen con algunas creencias con las que nacimos y con las que fuimos creciendo y fuimos alimentando. Muchas veces pensamos en, si yo perdono, yo pierdo, o al final preferimos ser víctimas del que nos hizo daño. Pues es más fácil ser víctima a decir, si te perdono sinceramente y lo voy a superar y voy a trabajar en ello. Es más fácil hacerte la víctima o sentir este rencor a trabajarlo. Es más difícil trabajarlo y decir, ¿sabes qué? Si te voy a perdonar y aquí no va a pasar nada, después de un tiempo lo voy a olvidar, lo voy a recordar y no me va a doler. Ahora, el perdón es un acto de valentía, es un acto de decir, sí, lo voy a olvidar y lo voy a superar, y creo que eso puede hablar mejor de ti que el querer vengarte y lograr ejercer una venganza hacia esa otra persona que te hizo daño. Creo que es mejor superarlo y no regresarle en venganza ese daño que nos hicieron. Es mejor, y es mejor visto además. Todos te darían un aplausito si lo logras. Entonces, ¿qué no es perdón? Ahorita te voy a decir, porque la gente de repente se confunde en perdonar es esto que te voy a decir, que no es así. Perdonar no es darle el visto bueno al otro, no es decir, ¿sabes qué? Tuviste la razón y pues sí, yo me equivoqué. No es echarte la culpa. Perdonar es entender que hubo una situación que sí, que te hizo daño, que te sentiste mal, pero pues que al final tú no tienes el control de eso que se dio. A lo mejor el otro tampoco, a lo mejor fue la situación, a lo mejor fue un momento equivocado en el cual las dos personas, las dos partes estuvieron ahí. Entonces es entender que no estaba en tus manos, y entonces pues al final tú fuiste herido, tuviste algún daño colateral y pues ni modo, te tocó. No es darle el lugar al otro, sino simplemente estabas en el lugar, en el momento equivocado. Tampoco es perdón el pensar que, bueno, ya borrón y cuenta nueva. Esas parejas que de repente pues tienen una infidelidad, pues no significa que el perdonar va a ser que borrón y cuenta nueva como si nada hubiera pasado. Sí pasa algo. Entonces, al pasar algo, simplemente el trabajar en este perdón es hacer y pensar que sí hubo una infidelidad, que alguno de los dos falló, pero que cuando tú recuerdes que hubo esa infidelidad, que en algún momento les voy a hablar en algún video de si perdonar o no perdonar una infidelidad, porque eso es todo un tema. Pero bueno, el punto aquí del perdón es que si tú perdonaste o quieres
quieres perdonar una infidelidad, no se trata de borrar el pasado, porque el pasado no se borra, el pasado va a estar, simplemente es recordarlo y que no te duela. Y tampoco perdón significa que te vas a reconciliar con esa persona que te hizo daño. O sea, a lo mejor es un amigo, un familiar, un compañero de trabajo. Puedes perdonar la situación, puedes entender que no estuvo en tus manos y que a lo mejor fue una situación en la que pues el otro quizá también tenga pues ciertas heridas, cierto no entendimiento por lo cual te hizo algún daño. No, eso no lo puedes controlar, pero sí entender que tampoco van a ser amigos, que tampoco se van a reconciliar, que también sus vidas no se van a unir con este perdón. Simplemente es recordar, te repito, recordar lo que te hicieron, este daño que te hicieron, y al final tú lo vas a perdonar, lo vas a recordar, ya no te va a doler, pero simplemente a la distancia, y a veces es más sano hacerlo así. Oigan, pero alto, yo les tengo que contar una historia de por qué decidí grabar este video del perdón, y así como muchos otros temas que he decidido grabar, como heridas de la infancia, algunos otros temas de superación emocional, porque me identifico y me conecto con ellos, porque en algún momento de mi vida he sentido que he pasado por eso. Entonces yo me he puesto como a investigar. Esto no es un consultorio psicológico, y si realmente, aquí te quiero pues sí decir que si realmente tú sientes que has tenido algún tema, en este caso el tema del perdón, que sientes demasiado rencor por alguien y no lo puedes superar, y esto te está causando problemas existenciales y problemas emocionales y problemas en tu vida actual, pues sí lo tratas con un psicólogo o un profesional. Simplemente aquí yo te cuento un poquito de mi experiencia de vida y pues te platico acerca de cómo puedes hacerle para superar y ayudarte a autoayudarte a superar pues estos conflictos que a lo mejor te han causado mucho rencor en tu vida. Pero bueno, para no hacer tanto rollo, yo quiero platicarte de mi experiencia, cómo viví el perdón y cómo viví el rencor, y puedo decir que incluso hasta el odio a una persona muy cercana a mí. Entonces, para no seguir haciendo mucho rollo y sin afán de querer hacerme la víctima, sé que al final en el mundo pues hay personas menos privilegiadas que uno, hay personas pues más afortunadas que yo, más afortunadas que tú, y al final pues todos creo que hemos sufrido en menor o mayor medida, y creo que hay mucha gente allá afuera que también ha sufrido muchas cosas. Entonces lo que yo te quiero platicar no es para ponerme en un papel de la víctima, simplemente pues creo que mi niñez no fue tan afortunada, no hubo pues demasiada abundancia, pero más allá de ser o estar en una familia donde hubiera demasiada abundancia pues económica y material, creo que lo principal es tener como una tranquilidad. Yo cuando era niño era súper, pues me cuenta mi mamá y yo pues lo testifico, que yo era muy bien portado. Mi mamá me decía: vamos a ir a la casa de tu tía y te sientas en ese sillón, y si preguntan si ya comieron, ustedes digan que sí ya comieron, y yo lo decía y no me paraba y era súper bien portado. El punto es que mi papá era como el lado opuesto. Mi papá era una persona que yo considero al día de hoy que no fue un buen padre, y creo que no está mal decirlo. Creo que este estereotipo de decir a tus papás son sagrados y no los puedes juzgar y no puedes hablar pues mal de ellos, yo la verdad es que no lo llevo a cabo, porque al final de cuentas somos seres humanos y debemos de ser objetivos. En esta historia de vida que te quiero contar, pues te digo que mi papá no era un buen padre, no era un buen proveedor, y creo que al contrario, en lugar de darnos un buen ambiente familiar cuando fuimos niños, a mis hermanos y a mí, pues creo que fue como un núcleo familiar demasiado complicado, complejo, y que tengo muchos recuerdos que el día de hoy ya no me afectan, ya no me pegan, los puedo platicar. De pronto sí me hace como emocionarme, me hace pensar, ahorita que estoy grabando este video, en momentos complicados, en momentos, uno de ellos que tengo muy presente, y creo que ese se me quedó, uno de los más grabados, es salir de tu casa en la madrugada, huyendo de tu casa porque tu papá se pone como loco, y entonces tenías que irte a refugiar con una vecina, con tu abuelita, con una tía. Y entonces el vivir eso, conforme yo fui creciendo, que ya no fui siendo tan niño, ya no tenía 5, 6, 7 años, que ya empecé a crecer más, que ya entré en la adolescencia, pues yo sentí que a mí se me afectó, y poco a poco fui generando mucho rencor hacia mi papá. Bueno, el punto es que un día se fueron dando diferentes circunstancias, diferentes situaciones que no te voy a relatar todas, pero yo de repente ya mi carácter empezaba a cambiar. Yo dejé de ser ese niño bien portado que le decían qué hacer,
hacer y lo hacía por empezar a desarrollar, y creo yo, como lo he visto, es que quería repeler esa energía tan negativa que tenía mi papá y que nos daba en la casa, en este núcleo familiar. Pues yo de repente, mi carácter de ser muy dócil empezó a querer repelerlo con la misma energía y la misma fuerza. Entonces llegó un día que yo no me aguanté y de repente yo ya levantaba la voz, ya decía, ¿sabes qué? Ya estamos hartos de ti, ya estamos hartos, cansados, y ya deja de estarnos molestando. En un momento súper álgido, porque al final yo comprendí que era mi forma de tener miedo. Cuando tienes miedo y tienes tanta adrenalina en el cuerpo, pues tu reacción es esa, como un desfogue de gritar, como de no saber qué hacer. Bueno, el punto es que en una de esas situaciones, que creo que fue como la última ocasión. Pero no, esperen, antes de eso, yo recuerdo que mi papá un día se enojó mucho conmigo porque pues yo estaba en mi cuarto y entonces hizo una llamada a una mujer que no era mi mamá, y entonces me acuerdo que le habla por su nombre, la saluda y al final le dice, sí, te amo, yo también, bla, bla, bla. Entonces yo me quedé así como de, ¿qué está pasando? No me acuerdo, tendría quizá 12 años, ¿será? No me acuerdo, más o menos, 12 años. El chiste es que me dice, y pobre de ti con que le digas a tu mamá. Entonces, obvio, pues yo fui, team mamá, entonces fui y le dije a mi mamá, y entonces ahí se armó un desmadrito, y después entró al cuarto mi papá, pues horas después, y me dice algo así como de mí te vas a acordar, pinche putito, o algo así me dijo, como pinche maricón, me dijo, pinche maricón, y de mí te vas a acordar, y ya valiste madre, y no sé qué, bla, bla, bla. O sea, groserías, algo que no se espera de un papá que le diga a un niño de 12 años. Entonces, a partir de ahí, mi papá y yo no nos dirigimos la palabra, a pesar de que vivíamos en la misma casa por muchos años. Entonces llega un día, que yo creo que yo ya estaba en la prepa, donde un día él, alcoholizado, enojado, quiso armar un desmadre en la casa. Entonces pues yo ya no era un niño, yo ya tendría pues no sé, 15, 16 años más o menos, y estaba en la prepa, y entonces me entró esta energía que te estoy contando, que yo quise repeler esta mala energía que él tenía pues con la mía. O sea, como yo creo que era ese miedo, esa adrenalina, ese ya no saber qué hacer, porque ya vivíamos una situación que no se la deseo a nadie, y que ya no era tolerable para mí el vivir una infancia, una adolescencia con esta calidad de vida familiar, este núcleo familiar que él nos daba a todos los demás, pues fea, ¿no? Y en ese momento me acuerdo que yo le grité, o sea, yo le grité y le grité groserías, y le dije, ya, creo que le dije algo así como, ya no estés chingando y no sé qué. Entonces él me dijo algo así como de, te voy a partir la madre, y yo le dije, pues yo te voy a partir la tuya. Y en ese momento, pues mis hermanos, yo soy el menor de 4 hermanos, se metieron, mi mamá se metió, mi mamá estaba, porque mi mamá de verdad que le tenía pavor, mi mamá le tenía mucho miedo, y yo en ese momento, pues yo ya le tenía mucho coraje. Entonces en ese momento creo que él a los pocos días ya se fue de la casa, mi mamá le súper rogó que se fuera, ya era una situación no controlable, mis hermanos se controlaban, no como yo me ponía, pues yo ya no podía como con esta vida, y me ponía así como malamente, o sea, yo sé que está mal, me ponía en su mismo papel, yo me ponía a su mismo nivel, si él estaba mal, yo me ponía mal, y creo que en ese momento, ahora lo reflexiono así, en ese momento no lo pensaba, en ese momento simplemente accionaba de acuerdo a mis emociones, y en ese momento pues lo hice así, y al poco tiempo se fue de la casa. Después de, no me acuerdo si unos años, se fue a vivir a Monterrey. Después de eso recuerdo que pasaron años y yo ya no tenía pues obvio ningún contacto con él. Mis hermanos al pasar de los años sí empezaron a tener contacto con él, y de repente lo veían los fines de año. El punto es, para no seguir haciendo esta historia tan larga, es que después de eso llegó un momento en el que pues pasaron los años, no me acuerdo, pues yo ya tenía más, pues ya habían pasado yo creo que unos 5
5 años, 6 años. Entonces yo empecé a trabajar en el tema del perdón, el de superar, el entender por qué él era como era, por el tratar de justificar un poquito su historia de vida, él cómo creció, dónde creció, sus traumas, pues entender también mis traumas, el cómo crecí, mi núcleo familiar, entender un todo y empezar a trabajar en el perdón, que no fue fácil, que me llevó mucho tiempo. Yo hubo un tiempo que yo le decía a mi familia de no quiero saber nada de él, no quiero saber si está bien, si está mal, quiero mi tranquilidad. Algo, cualquier cosa que me hablaran de él, de verdad que a mí me ponía mal y yo tenía mucho coraje y viví con mucho odio y mucho coraje muchos años de mi vida. Entonces llegó un momento en el que dije, ¿saben qué? Ya creo que ya superé, ya pasaron muchos años, ya perdoné, ya trabajé y creo que es momento de vernos las caras y de perdonarnos el uno al otro. Y si él está dispuesto a verme, pues creo que en esta Navidad pues voy a ir a verlo y entonces podemos arreglar. Si no vamos a ser los mejores padres e hijo, porque eso ya no iba a pasar, como les decía, no necesariamente con perdonar quiere decir que la relación se va a sanar y vas a tener una relación súper estrecha, posiblemente o muy probablemente sea la distancia, pero ya cuando recuerdes todo lo que viviste, que yo ya lo recordaba y ya no me dolía y ya estaba trabajando y avanzando cada vez más en el perdón, pues resulta que un día antes de Navidad, un noviembre, me habla mi hermana y me dice, ¿sabes qué? Que me acaba de hablar porque mi papá ya tenía otra pareja y me acaba de hablar su pareja que fulanita de tal, me acaba de hablar fulanita de tal y me dijo que mi papá acaba de morir. Entonces en ese momento yo no me lo creía, yo me quedé en shock y lo que mi hermana me dijo, solo quiero saber si compro tu boleto de avión porque pues nos vamos a ir a Monterrey. Entonces le dije, sí, cómpramelo. Estuvimos pasando pues todo el proceso del sepelio, pues fue muy rápido, volamos a Monterrey, regresamos, pero en ese momento a mí los días posteriores pues me entró un momento de remordimiento y de decir, se murió, nunca nos volvimos a ver, muchos años sin dirigirnos la palabra, murió cuando los dos estábamos enojados y un tiempo, no fue tan largo la verdad, pero un tiempo me sentí muy culpable, y yo dije, puta, o sea, no lo volví a ver, ya jamás nos pedimos perdón, yo no le pedí perdón, fue algo complicado, fue algo que ahorita lo platico y como que estoy reviviendo ciertos sentimientos. Al final del paso del tiempo que empecé a trabajar en toda esta situación, en toda la historia desde mi infancia hasta después de su muerte, y dije, pues ¿sabes qué? Al final pues dejé de sentirme culpable. Primero me perdoné a mí por lo que pasó, el no poder verlo, el no sentirme culpable, el perdonarme a mí para no sentirme culpable, el perdonarlo a él por todo lo que pasó, por todo lo que, por el desenlace que tuvo esta historia, y el decir, bueno, pues fueron circunstancias de la vida. Yo de repente justifico muchas cosas y entiendo y justifico como entendiendo las historias de vida de cada persona. Entonces entiendo la historia de vida de él, entiendo su niñez, entiendo cómo creció, entiendo cómo se desarrolló pues su vida al final, pero también entiendo la mía y entiendo que pues pasó así porque esto que les decía hace ratito, hay cosas que no están en nuestro control, que no están en nuestras manos y de repente pues al final, por eso quiero hablarles del perdón, porque al final de esta historia pues no sé si a lo mejor yo hubiera perdonado antes, si él también me hubiera perdonado a mí antes, si hubiéramos podido conciliar pues todo lo que vivimos, yo en un momento de mi vida no me hubiera sentido tan culpable. Al final, el día de hoy lo entiendo, pues la verdad es que al final fueron circunstancias, no tengo pues nada que arrepentirme al día de hoy, ni por qué sentirme culpable, ni por lo que le dije. Nunca a mí me ha dado por pues deprimirme por eso. De repente, si hay cosas de mi pasado, de mi infancia, creo más que me llegan a afectar, pero creo que he logrado perdonar, o sea, lo logré perdonar a él hace muchos años y empecé a trabajar temas como este en mí y yo decía, es que si yo no lo trabajo, pues voy a volver a repetir y ha sido difícil, no ha sido fácil trabajar pues todas las cosas que yo he vivido, pero sí se puede. Quiero decirte a ti que sí se puede, que sí puedes trabajar, que sí puedes perdonar y puedes ser una mejor persona,
una mejor versión de ti. Y aquí te tengo, para cortar un poquito ya esta historia, 6 puntos que te van a ayudar a ti a perdonar. Si tú te encuentras en una situación similar, no necesariamente familiar, de un amigo, de un compañero de trabajo, de el vecino, de alguien que te sientas demasiado agraviado y que te sientas que de verdad hay demasiado rencor, que detestas a esa persona, que ya no puedes con su presencia, con eso que hace o dice de ti, entonces te voy a decir estos 6 puntos que te van a ayudar a superar estos problemas, a perdonar y a soltar. Bueno, pues el punto número 1 es tomar un papel, una pluma y escribir el nombre de esa persona. Puede ser, como te decía, un amigo, un familiar, o ponerle mi vecinito fulanito de tal, o ponerle el nombre. Si tienes el nombre tal cual, pues lo pones en tu hojita, y si no, pues haces la referencia a quién te hizo daño y a quién no has podido perdonar. El punto número 2 es ponerte a escribir las razones por las cuales no puedes perdonar. Es decir, expresa ahí tus sentimientos. ¿Qué te hizo? ¿Qué no te hizo? Si te insultó, si no te insultó, si te golpeó, si te hizo sentir menos. Todo ahí lo vas a notar, todos esos sentimientos horribles. Deja salir ahí en el papel y la pluma todo ese sentimiento feo que tú sientes. Ahora, como punto número 3, escribe lo que tú crees que esa persona, qué le movió a esa persona para hacer lo que hizo y que ocasionó que tú sintieras tanto daño y por lo cual tienes tanto rencor en tu vida. Entonces ahí vas a notar los porqués y un poquito sí justificar y entender lo que te decía. Hay una historia de vida detrás de cada persona por lo cual actúan como actúan. No todos tuvimos el privilegio de tener una super familia, unos super padres o vivir o nacer en un núcleo social pues demasiado sano. Entonces algunos más, unos menos, pero ahí anota los porqués tú crees que esa persona hizo lo que hizo para contigo. Ahora, como punto número 4, vas a escribir todo lo que le agradeces a esa persona por lo cual te ha ayudado a superar ciertas cosas. Y aquí tenemos que sacar como el lado positivo de las desgracias, de las tragedias, y entonces el ponerle. O sea, yo, por ejemplo, podría poner, pues, mi papá me enseñó a ser el tipo de persona que no quiero y de la cual tengo que huir a toda costa y que no quiero ser. Afortunadamente creo que pues poco a poco lo he ido trabajando y si yo me veo mi vida hoy, pues es súper diferente. Es más, hace unos años siempre fui diferente a él y creo que me enseñó eso, esa parte que yo no quiero ser, esa parte negativa que un ser humano, que una persona, que un padre, que alguien común y corriente y alguien sensato no debe ser. Entonces ahí búscale los porqués y qué te ha enseñado esa persona y que te lo va a dejar como lección de vida. Como punto número 5, escribe de lo cual tú te quieres disculpar. Porque sí, no somos unas víctimas, somos una víctima a lo mejor de la circunstancia, pero en esa víctima de la circunstancia y en esta circunstancia que la vida nos puso, muchas veces también cometimos errores. Nos enganchamos en una pelea, actuamos de una manera equivocada y siempre podemos encontrar el de qué nos podemos disculpar nosotros. Algún daño que también nosotros le pudimos haber hecho a esa otra persona, entonces ahí escribe todo lo que te quieras disculpar. Acuérdate que esta cartita, esto que estamos escribiendo, esto que estamos haciendo, puede ser una persona que veas, que esté presente, no esté presente, no le tienes que entregar esta carta, entonces puede ser incluso hasta alguien que ya murió, como es mi caso. Ahora, como último punto número 6, vas a tomar tu carta, vas a cerrar los ojos, vas a imaginar que esta persona que te hizo daño está delante de ti y le vas a repetir en voz alta lo siguiente. Más o menos la idea es así, tú la puedes elaborar, la puedes enriquecer, pero más o menos de la siguiente manera. Le vas a decir: te perdono a ti, fulanito de tal, por el daño que me hiciste. Me perdono a mí por el daño que te hice. Dejo ir todo el odio y todo el rencor que tengo hacia ti y me libero de esta atadura del odio. Quiero que seas feliz y que tú también seas libre de sufrimiento. Que estés en paz, porque ahora veo más claramente los motivos que te llevaron a actuar como actuaste y entiendo los porqués hiciste lo que hiciste. Te dejo libre con tu vida y yo me quedo libre con mi vida. Después de eso,
Vamos a romper esa carta, la vamos a hacer pedacitos y si puedes agarras un encendedor, unos cerillos y la quemas. Y ahí vas a dejar ir todo el odio, todo el rencor y va a llegar poco a poco a ti pues ya el perdón real, el poder recordar todo lo que ha pasado, todo lo que has vivido, pero sin necesidad de que te duela, de que sufras con ello. Entonces ese es el proceso de poder llegar a perdonar alguna situación que te hicieron. Y puede ser, porque te aviso, puede ser que a lo mejor tengas que hacerlo una vez, 2 veces, 3 veces, las veces que sea necesario. Tú repite este ejercicio. Una vez que lo hagas, yo te aseguro que te vas a sentir más libre. Pero si llega el momento que pase el tiempo, que pase 1 mes, 2 meses, 6 meses, cuando sientas demasiado rencor y sientas que el odio vuelve a regresar a ti, vuelve a hacer este ejercicio y vas a ver que poco a poco pues el perdón real va a permanecer en ti, en tu mente, y pues vas a tener una mejor calidad de vida. En esta ocasión fue muy dramático, muy extremo. Espero que el tema te haya gustado, te haya tocado un poquito, y si tú necesitas trabajar un tema de un perdón, pues este video es el indicado. Y si conoces de alguien que quizá le pueda ayudar, compártele este video. Un video para mí pues muy profundo. No pensé que fuera a contarte pues tantos detalles de esto que para mí pues es muy personal. Oye, y si llegaste hasta aquí, pues muchas gracias por llegar hasta el final. Recuerda compartir este video con quien tú quieras y darle like si es que te gustó, y comentar si tú conoces alguna otra técnica para fomentar el perdón y para lograrte liberar de todo el odio que de repente surge por algún daño que alguien nos hace. Por favor, también coméntamelo aquí abajo. Yo te mando un abracito. Mi nombre es DanJMZ. Búscame en todas mis redes sociales como DanJMZ y nos vemos pronto. Chao. Abracito.